Cordial saludo, ingeniero. Iniciamos con la sustentación de nuestro laboratorio número 3, titulado Amplificador diferencial, con mi compañero Héctor Molina Batista y yo, Camilo Andrés Ríos Méndez. Iniciamos con el análisis en nuestro amplificador diferencial con entrada simple, tomando VB como 0,7 voltios y sabiendo que VB es 0 voltios, tenemos que VE es menos 0,7 voltios. Seguido tenemos nuestro esquemático del amplificador diferencial con entrada simple tomado de la guía del laboratorio figura 1. Siguiendo con el análisis en DC, hallando el voltaje en la resistencia red, tenemos que ese voltaje nos da 7,3 voltios. Hallando la corriente emisor-emisor o la IQ nos da un valor de 1,08 miliamperios. Analizando que ambos transistores están pareados, que tienen las mismas características, principalmente el beta, podemos decir que la corriente colector 1 es igual a la corriente colector 2, lo mismo con el voltaje colector emisor, la corriente emisor, y se puede decir que gracias a eso se analiza que la corriente emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector. Si analizamos el nodo E, tenemos que dos veces la corriente emisor va a ser igual a I emisor-emisor, que es aproximadamente igual a IQ. Esta IC nos da un valor de 544,77 microamperios. Analizando el lazo de salida por el transistor Q1, tenemos que nuestro voltaje colector-emisor va a ser 5,97 voltios. Debido a la relación de la corriente del base y la corriente del colector, podemos decir que la corriente de base va a ser igual a 3,68 microamperios. En nuestra tabla 1 tenemos nuestro análisis índice donde tenemos los valores teóricos y los valores de la simulación que mostraremos a continuación. Seguido tenemos nuestro esquemático del amplificador diferencial con entrada simple montado en Orca. Nuestros datos del análisis en DC en la simulación, nuestra pequeña señal del amplificador diferencial con entrada simple y la dirección de la corriente. Siguiendo para análisis en AC, hallamos nuestro valor de RPI cuya fórmula es beta BT sobre IC, dándonos un valor de 6.791,857 ohmios. Haciendo el recorrido del lazo de la corriente, tenemos que BI es igual a 2 veces IB por RPI más 2 veces IB por RS. La corriente base 1, debido a la dirección de las corrientes, va a ser igual a menos la corriente base 2, pero en magnitud va a ser la misma, que va a ser igual a IB. Lo mismo pasa con RPI. Por esto, BO sub 0,1 nos va a dar igual a menos beta IB RC y BO sub 0,2 va a dar igual a positivo beta IB RC. Hallando la ganancia en BO sub 0,1, la cual va a ser BO sub 0,1 sobre el voltaje de entrada, nos da un valor de menos 47,49. Y la ganancia en la salida de BO sub 0,2 será BO sub 0,2 sobre el voltaje de entrada y en este caso nos va a dar positivo 47,49. La ganancia en la salida diferencial será B sub 0,1 menos B sub 0,2 sobre el voltaje de entrada y nos va a dar menos 94,97. En nuestra tabla 2 tenemos los datos en AC del amplificador diferencial con entrada simple, los valores teóricos y los valores de simulaciones que también demostraremos a continuación. Tenemos nuestra señal de salida de B sub 0,1 y B sub 0,2, B sub 0,1 siendo la señal verde y B sub 0,2 siendo la señal roja. Tenemos nuestros señales del voltaje emisor 1, nuestra señal de voltaje emisor 2, nuestra señal de voltaje base 1 y nuestra señal de salida de voltaje base 2. También nuestra señal de salida obtenida en la ganancia diferencial. Seguido de imágenes donde muestran la ganancia de B sub 0,1, B sub 0,2 y la ganancia diferencial hallada mediante el bias point. Aquí tenemos nuestro amplificador diferencial con entrada simple montado en ORCAD. Iniciaremos con la simulación de nuestro, en dominio del tiempo, de nuestro amplificador diferencial con entrada simple para ver nuestros datos en DC. Y aquí tenemos nuestros datos en DC de nuestro amplificador diferencial con entrada simple. Y vemos que nuestro beta está trabajando con 148. Ahora siguiendo, para hallar la ganancia en B sub 0,1 y la ganancia en B sub 0,2, la señal de salida, en este caso, vemos que B sub 0,1 va a ser la señal verde, que es la negativa, y B sub 0,2 va a ser la señal roja. De esta manera, podemos ver si siendo B sub 0,1 el negativo y B sub 0,2 el positivo, o valores, cada uno se divide entre 20 milivoltios y tendremos la ganancia en nuestras diferentes salidas, B sub 0,1 y B sub 0,2. Ahora le damos en diferencia de potencial y tenemos nuestra señal de salida de modo diferencial, la cual va a ser el doble de B sub 0,1 o B sub 0,2. Dividiéndose en 20 milivoltios tendremos nuestra salida diferencial. Ahora analizaremos nuestras ganancias por medio del bias point. Iniciaremos con nuestra ganancia en el transistor Q1, la cual nos va a dar un dato negativo, vamos a output file, de menos 45.
hacemos lo mismo para Q2 y nos debe dar un valor de aproximadamente la misma magnitud, pero en este caso de diferente signo, o sea, positivo. Y nos da 44.93, aproximadamente igual a 45 y positivo. La RL se coloca para hallar la ganancia en modo ganancia diferencial por medio del bias point. Entonces vamos a hacer voltaje en RL sobre el voltaje de entrada y esa sería nuestra ganancia diferencial, que debe ser negativa y más o menos aproximadamente el doble de VO sub 0,1 o VO sub 0,2. Como vemos en magnitud es casi el doble y es negativa, menos 90.23. Este sería nuestro análisis en nuestro análisis del amplificador diferencial con entrada simple. Siguiendo con nuestro amplificador diferencial con entrada en modo diferencial, vemos que el análisis en DC va a ser el mismo que el amplificador diferencial con entrada simple, debido a que el amplificador diferencial no cambia sus características, tiene la misma resistencia, el mismo beta, las mismas corrientes y las mismas fuentes. Aquí tenemos nuestro esquemático del amplificador diferencial en modo diferencial, tomado de la guía laboratorio figurados. Tenemos el análisis de la dirección de las corrientes que va a tomar el amplificador. Tenemos nuestra tabla 3, análisis en DC, donde tenemos los valores teóricos y los valores de la simulación en DC. Para análisis en AC, hallamos RP, tomamos BA como B1 y B2 como menos BA. Y el BINDM tomamos como referencia B1, sabiendo que BINDM nos va a dar igual a 2 veces BA y el voltaje en modo común nos va a dar igual a 0. Aquí tenemos nuestra pequeña señal de nuestro amplificador diferencial en modo diferencial y nuestra dirección de la corriente. Analizando ese lazo de la corriente, tenemos que 2 veces BA, que va a ser igual a B INDM, va a ser igual a 2 IBRP más 2 IBRS. BO sub 0,1, debido a que yo tomé como referencia B1, BO sub 0,1 va a ser negativo y BO sub 0,2 va a ser positivo. Hallando la ganancia en BO sub 0,1 va a ser BO sub 0,1 sobre B1 o sobre B INDM. Y esto nos va a dar igual a menos 47,49. Por lo tanto, la ganancia en BO sub 0,2 será el BO sub 0,2 sobre B INDM, que va a ser la misma magnitud pero diferente signo. En este caso, 47,49 positivo. La ganancia en la salida diferencial, modo diferencial, va a ser BO sub 0,1 menos BO sub 0,2 sobre B INDM y nos va a dar un valor de menos 94,99. Aquí tenemos nuestros datos obtenidos en el análisis índice, tanto valores teóricos como los valores simulados. Tenemos el esquemático de nuestro amplificador diferencial con entrada diferencial montado en ORCAD, nuestro análisis índice, nuestros valores en las de la simulación, nuestras señales de salida, tanto BO sub 0,1 como BO sub 0,2, siendo BO sub 0,1 la verde y BO sub 0,2 la roja. Con nuestra tabla de los datos obtenidos, nuestra señal de salida en el voltaje emisor 1, en el voltaje emisor 2, nuestra señal de salida en el voltaje base 1 y en el voltaje base 2. También tenemos nuestra señal obtenida en la salida diferencial, modo diferencial. Y nuestras imágenes que muestran la ganancia hallada mediante el bias point del amplificador diferencial, modo diferencial. Seguido con esto, tenemos nuestro amplificador diferencial con entrada en modo diferencial montado en ORCAD. Iniciamos con nuestro análisis de nuestra ganancia BO sub 0,1. Le damos simular por medio del bias point, la cual nos da un valor de menos 45 negativo. Haciendo lo mismo para BO sub 0,2, que es en el transistor Q2, nos debe dar aproximadamente la misma magnitud, pero en este caso diferente signo, o sea, positivo. Y efectivamente vemos que nos da aproximadamente la misma magnitud, pero con signo positivo 44.93. Ahora, para nuestra ganancia en modo diferencial, sería el voltaje en RL sobre el Vin de M. Lo que simulamos y nos debe dar aproximadamente el doble de magnitud de BO sub 0,1, BO sub 0,2 con signo negativo y nos da aproximadamente menos 90.23. Siguiendo con nuestro análisis en bias point en el dominio del tiempo para nuestros datos en DC, simulamos y vemos que aproximadamente son los mismos que los datos en DC del amplificador diferencial con entrada simple o iguales a los similares, variando un poco por la polarización de R, que no es tan no es tan buena, no difiere mucho los valores de los valores teóricos. De ahora, si colocamos nuestros indicadores de voltaje, simulamos de nuevo, vemos que BO sub 0,1 va a ser nuestra señal verde y BO sub 0,2 va a ser nuestra señal roja.
aquí tenemos los valores de la amplitud de las salidas y si cada una de las salidas la dividimos entre 40 milivoltios, que sería nuestro voltaje pico a pico de entrada, nos daría la ganancia en cada una de las salidas. Y ahora, si le damos en voltaje diferencial marker, vamos a obtener nuestra señal de salida diferencial, la cual simulamos que debe ser más o menos el doble de amplitud de V sub 01 V sub 02. Como vemos, si tiene el doble de amplitud, esta señal, este dato también lo dividimos entre 40 milivoltios, que sería el voltaje pico pico, y nos daría la ganancia diferencial en modo diferencial. Este sería todo nuestro análisis en ORCAD de la simulación del amplificador diferencial con entrada en modo diferencial. Cordial saludo, mi nombre es Héctor Molina Batista, continuando con la evidencia del laboratorio número 3, amplificador diferencial con entrada en modo común. Su análisis en DC es idéntico al análisis de las anteriores configuraciones, donde hallamos la corriente que pasa por RE y esta corriente partida por la mitad nos daría el valor de IC e IE. Con esta hallaríamos el voltaje colector emisor. Este sería el esquemático del amplificador diferencial en modo común, donde la fuente entraría a ambos transistores con un valor positivo. Su equivalente en AC, donde el hecho de que las fuentes fueran positivas en ambas bases, nos daría esta dirección de la corriente de entrada y la corriente de salida. Hallamos la resistencia RPI y su valor nos da 6.791 ohmios. Hallamos la malla de entrada haciendo este recorrido y hallamos la malla de salida haciendo estos recorridos, donde nos daría un voltaje de salida negativo en ambas salidas. Por lo tanto, la ganancia en la señal 1 nos daría negativa. Esta sería la expresión de la ganancia. Y la ganancia de salida en la señal 2 nos daría idéntica a la ecuación. Y por lo tanto su magnitud sería igual a la señal 1. La señal en modo diferencial, como ambas señales son idénticas, entonces resultarían sumándose y por lo tanto la ganancia nos daría 0. Esta sería el esquemático en ORCAD, donde vemos dónde estamos tomando cada una de las señales. La señal, la salida 1, el voltaje E y el voltaje base. En esta tabla encontramos los valores en DC hallados analíticamente y los de simulación. Los datos obtenidos por el simulador en ViaSpont para los valores en DC, donde vemos que la mayoría concuerdan, son muy similares. Esta es la señal obtenida en la salida 1 y la salida 2. Vemos superpuestas dos señales. Esta señal sería negativa con respecto a la señal de entrada. Esta es la señal obtenida en el voltaje emisor, que serían idénticas, pues que estos nodos son el mismo. Esta sería la señal de entrada en las dos bases, que sería idéntica, pues ambas son de sentidos positivos. Esta sería la señal en modo diferencial, donde encontraríamos una distorsión, que sería un valor muy bajo. Esta es la tabla del análisis en AC, donde vemos la ganancia en la salida 1, que sería la misma de la salida 2. El valor teórico es muy similar al valor de simulación.
El CMRR es 42.169 decibelios en teórico y en simulación 41.78 decibelios. Esta sería la simulación en bias point para la ganancia, la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Esta sería la señal 1 y esta sería la señal 2. Esta sería la salida diferencial, la ganancia diferencial. Y por último el CMRR, donde podemos ver, esta es la ecuación utilizada, 20 logaritmos de la ganancia diferencial sobre la ganancia común. Estas serían los equivalentes de los valores teóricos y el valor del resultado. Estos serían los equivalentes de la simulación y el valor del resultado. Continuando con el software de simulación, veremos la señal en la base de ambos transistores. Esta señal se sobrepone una a la otra porque son idénticas, positivas ambas. Viendo la señal en el emisor, encontraríamos una señal muy similar a la de la base, con una pequeña variación, pero muy mínima. En las salidas 1, en la salida 2, podemos observar una señal que son ambas idénticas, pero ambas negativas. Pasaríamos a la simulación. En modo diferencial, donde podríamos observar una señal distorsionada de los valores de los Fenton, de amplitud de Fenton. Y por último, para el análisis en bias point, necesitaremos de unir las dos entradas a una sola fuente y hallaríamos la salida en B0,1. Vamos al archivo de salida y encontraremos la ganancia en B0,1 es de menos 0.369 y haríamos lo mismo con B0,2. Correr simulación, archivo de salida, y la salida sería exactamente la misma, obteniendo así el modo diferencial 0. Muchas gracias.